¿Por qué? Porque esta mujer, la nueva líder de Colombia, era capaz de generar algo así. En las redes sociales del mundo entero, una sola fotografía se había vuelto viral. Lo que se veía en ella era a dos mujeres, abrazadas, con una sonrisa que les iluminaba el rostro. Y justo a su lado, como si lo hubieran dejado atrás, un hombre permanecía de pie, inmóvil, con una rigidez que helaba la mirada. Las expresiones de los tres eran tan dispares que parecía imposible que estuvieran compartiendo el mismo instante, el mismo metro cuadrado de historia. Y fue precisamente ese contraste el que capturó la atención de millones de personas. En el centro de la imagen, el abrazo entre las dos mujeres se sentía orgánico, genuino. En el preciso momento en que sus cuerpos se acercaron, el aire a su alrededor pareció ablandarse, volverse cálido y ligero. La forma en que una mano descansaba sobre el hombro de la otra, el ángulo en que sus mejillas casi se rozaban, todo transmitía una intimidad, una camaradería que desmentía un primer encuentro. La escena era tan acogedora, tan luminosa, que incluso los otros jefes de Estado presentes, acostumbrados a la fría coreografía del poder, no podían evitar lanzar miradas de soslayo, atraídos por aquel destello de humanidad. Sin embargo, a escasos centímetros de esa calidez, se erguía una figura que encarnaba una temperatura completamente distinta. No las miraba a ellas, ni intentaba unirse a la conversación silenciosa que el abrazo sugería. Simplemente estaba ahí, plantado, con una expresión pétrea, un gesto adusto que parecía tallado en granito. Su decisión de no participar, de mantenerse al margen de ese círculo de sonrisas, era una declaración en sí misma. Esa actitud, lejos de hacerlo invisible, lo convertía en un polo de tensión que cargaba la fotografía de un dramatismo inesperado y profundo. ¿Quiénes eran estas tres personas? ¿Por qué dos de ellas compartían una alegría tan manifiesta, mientras el tercero parecía un espectador en un funeral? Aunque la foto fue tomada en el mismo salón, durante la misma cumbre de las Américas, daba la impresión de que en ella confluían tres narrativas completamente diferentes, tres mundos que colisionaban en un solo cuadro. En las redes sociales, la imagen prendió como la pólvora a los pocos minutos de ser publicada. Parce, la química entre esas dos viejas es increíble, escribía un usuario desde Bogotá. Me preocupa la cara del señor de al lado, parece que le deben plata y no le van a pagar, bromeaba otro desde Santiago. ¿Alguien sabe qué pasó ahí? ¿De qué me perdí?, preguntaba un tercero desde Miami. La foto del trío misterioso, como fue bautizada, recorrió los timelines del mundo entero. Pronto, los analistas comenzaron a decir que en esa sola imagen se condensaba el presente de Colombia, de América Latina y del orden mundial emergente. ¿Qué había ocurrido realmente entre ellos? El Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, sede de la cumbre, hervía con una mezcla particular de tensión y fervor caribeño. El aire, denso y húmedo, estaba cargado con el murmullo de mil conversaciones en distintos idiomas y el incesante tableteo de los obturadores de las cámaras. Los líderes de las naciones llegaban uno tras otro, como piezas de un ajedrez geopolítico a punto de comenzar la partida. En medio de ese torbellino, avanzaba con paso pausado pero firme la figura de Isabel Restrepo, la primera presidenta en la historia de Colombia. Llevaba apenas un mes en el cargo, y ese día marcaba su debut en el gran escenario del poder global. Su trayectoria no había sido un camino de rosas, era una mujer hecha a pulso, una berraca antioqueña que había ascendido sin el favor de las maquinarias políticas tradicionales, defendiendo valores de orden y tradición que muchos consideraban anacrónicos. Fue entonces cuando ocurrió. Desde el otro extremo del gran salón, una mirada la encontró, directa y penetrante. Era Sofía Valdivia, la presidenta de Chile. Por apenas un par de segundos, en medio de la multitud, sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada. Una corriente de reconocimiento mutuo, imposible de poner en palabras, fluyó entre ellas a pesar de la distancia. Era como si, sin haberse visto nunca, ambas supieran exactamente quién era la otra, como si pudieran leer en la postura y el gesto la historia de batallas libradas en solitario. Al instante siguiente, como si obedecieran a una señal invisible, ambas comenzaron a caminar.
El personal diplomático que las flanqueaba se apartó con sutileza, abriendo un pasillo entre la gente. El murmullo del mundo pareció desvanecerse, y por un momento, solo existió ese camino invisible que las unía. A medida que la distancia se acortaba, una sonrisa comenzó a dibujarse lentamente en sus rostros. La primera en sonreír fue Valdivia, un gesto amplio y sincero. Restrepo le correspondió al mismo tiempo, su expresión, normalmente seria y concentrada, se suavizó en una sonrisa cálida que hizo que su paso se acelerara ligeramente. Finalmente, cuando estuvieron frente a frente, no hubo vacilación. Ambas abrieron los brazos y se fundieron en un abrazo que resonó con una calidez inesperada. En el instante en que sus hombros se tocaron, la emoción que inundó sus rostros no era el simple protocolo diplomático, era una alegría pura, casi visceral. Por fin nos encontramos, presidenta, pareció susurrar una de ellas al oído de la otra. Era el abrazo de quienes se reconocen en la lucha, finalmente te conozco, que trascendía los cargos y las banderas. La escena desató una tormenta de flashes. Los fotógrafos, que habían estado capturando saludos formales y apretones de manos calculados, se abalanzaron sobre ese momento de espontaneidad. Isabel Restrepo, con su traje de chaqueta de un blanco impecable que contrastaba con el azul profundo del vestido de Sofía Valdivia, quien proyectaba una serenidad casi maternal. La sonrisa que compartieron, mientras se miraban a los ojos por un segundo más, cruzó fronteras y usos horarios, propagándose por el mundo digital. La reacción en las redes fue una explosión. Los usuarios chilenos fueron los primeros en celebrar. ¡Qué orgullo! Dos mujeres de carácter liderando el futuro de nuestros pueblos. Se me caen las lágrimas, decía un comentario. El símbolo del verdadero poder femenino. Sin estridencias, con pura dignidad. En Colombia, el entusiasmo fue similar. Gracias, Presidenta Valdivia. Qué imagen tan poderosa para nuestro país. Justo cuando estamos por celebrar 200 años de lazos diplomáticos, tener a estas dos mujeres al mando es algo que me hincha el pecho de orgullo. Videos cortos y secuencias de fotos del abrazo se viralizaron, y pronto nació una frase que resumía el sentir general, las verdaderas protagonistas de la cumbre. En los foros diplomáticos, rara vez se ven sonrisas tan naturales. La mayoría son máscaras cuidadosamente construidas. Quizás por eso la gente sintió una conexión tan pura y una sorpresa tan genuina ante ese abrazo. Lo que muchos no sabían todavía era que esa sonrisa compartida tenía un significado mucho más profundo que el simple protocolo. Para entender la razón de esa conexión instantánea, para desentrañar los valores y la historia que las unía de esa manera, es ineludible hablar de la tercera persona en la fotografía. Junto a las dos mujeres que se abrazaban, irradiando una temperatura completamente distinta, se encontraba él. Sin sonreír, sin mostrar sorpresa, simplemente de pie, en silencio. Su presencia inyectaba a la fotografía una tensión singular. Era Javier Morales, el presidente de la vecina Venezuela. En las redes sociales, antes incluso que el abrazo, muchos se fijaron en su rostro congelado. ¿Y a este qué bicho le picó? Parece que estuviera en otro planeta, comentaba alguien. El contraste entre la alegría de Restrepo y Valdivia y la cara de amargado de Morales es digno de un meme. ¿Por qué tenía esa expresión? La respuesta se encontraba en una larga y enconada historia de confrontación con Colombia. La principal fuente de conflicto era la crisis migratoria y fronteriza. Colombia, que había recibido a millones de migrantes venezolanos, acusaba al gobierno de Morales de inacción y de fomentar una crisis humanitaria, mientras que Morales respondía acusando a Colombia de ser un peón del imperialismo y de conspirar para desestabilizar su régimen. La tensión había escalado a tal punto que las relaciones diplomáticas estaban prácticamente rotas, y la frontera era un hervidero de tensiones, con acusaciones mutuas de permitir la operación de grupos armados ilegales. A esto se sumaban los choques ideológicos. El gobierno de Restrepo representaba un giro conservador, un regreso a políticas de libre mercado y una alianza firme con Estados Unidos, todo lo contrario al socialismo del siglo XXI, que Morales defendía a capa y espada.
Su relación estaba marcada por incidentes públicos. Un año antes, en una cumbre de la OEA, Morales había acusado directamente a la entonces candidata Restrepo de representar a la oligarquía apátrida, a lo que ella había respondido, ya como presidenta electa, que no recibiría lecciones de democracia de un dictador. Ese intercambio de veneno seguía flotando en el aire. Y luego estaba el incidente que todos recordaban, el que se convirtió en el símbolo de su animadversión. Durante una tensa reunión virtual de líderes sudamericanos, mientras Morales pronunciaba un largo discurso lleno de acusaciones, una cámara captó a Restrepo, quien creía tener el micrófono apagado, suspirando y murmurando a uno de sus asesores un seco, «¡Qué tipo tan insoportable!». El video se filtró y se hizo viral. Aquel micrófono abierto fue la comidilla del continente durante semanas. Conociendo estos antecedentes, el significado de la fotografía cambiaba por completo. Mientras el hombre con el que había chocado repetidamente la observaba con resentimiento, Sofía Valdivia, su nueva aliada, la recibía con una sonrisa de hermana. No era de extrañar que el rostro de Javier Morales estuviera petrificado. Su expresión no era de simple indiferencia, sino de furia contenida, de verse políticamente aislado en un escenario donde su adversaria era la estrella. En las redes, los comentarios irónicos no se hicieron esperar. La cara de Morales cuenta un drama mucho mejor que la sonrisa de Restrepo. Presidenta Restrepo, esa sonrisa frente a Morales es el mejor dardo diplomático que he visto. El telón de fondo de la diplomacia siempre es un drama de emociones humanas, y esa foto era su más clara representación. Aquella sonrisa tan natural que compartieron las dos presidentas en su primer encuentro no fue una casualidad. Tenía raíces profundas, no en la política o en el rol de sus naciones, sino en las trayectorias de vida que ambas habían recorrido como mujeres. Sofía Valdivia, antes de alcanzar la presidencia de Chile, había conocido el sabor amargo de la adversidad. En su juventud, mientras militaba en los círculos conservadores, tuvo que enfrentar una y otra vez el prejuicio y el escepticismo por ser mujer. Años más tarde, como madre soltera criando a su hija mientras escalaba en la política, fue blanco de ataques despiadados por parte de medios hostiles que cuestionaban su capacidad para gobernar y ser madre al mismo tiempo. Pero ella nunca dio un paso atrás. Forjó su camino a base de tenacidad y resiliencia. Precisamente por eso, su filosofía política se cimentaba en la idea de la familia como pilar fundamental de la nación. Una sociedad que no protege a sus familias es una sociedad débil, solía decir. Su propia vida era el testimonio de esa creencia. La prensa italiana, al describir a Giorgia Meloni, la había llamado la Meloni de los Andes. Y esa misma descripción le cabía como un guante a Isabel Restrepo. Una mujer que, enarbolando las banderas del conservadurismo, había sido atacada sin piedad por las fuerzas de la oposición y, aun así, nunca había detenido su marcha. Los medios internacionales veían en ella el mismo tempel, la misma fibra que en su par chilena. ¿Y cuál había sido el camino de Isabel Restrepo? Su vida política no fue un paseo por los pasillos alfombrados del poder, protegida por un apellido ilustre o impulsada por un partido. La suya fue una carrera forjada en la calle, en el barro. Como ella misma decía, era una política pateacalle. En su natal Antioquia, sin contar con grandes maquinarias electorales, se había ganado el apoyo de la gente resolviendo problemas concretos, escuchando las preocupaciones de los tenderos, de las madres cabeza de familia, de los campesinos. Se paraba en las plazas de los pueblos, sin libreto, y hablaba con una franqueza que desarmaba. Conoció la derrota varias veces, tragó lágrimas de frustración, pero siempre se levantó para intentarlo una vez más. Su postura, que desde fuera podía parecer una filosofía política rígida, era en realidad el resultado de miles de pasos dados con los zapatos sucios. Ambas eran líderes que se habían ganado su lugar. No habían sido empujadas escaleras arriba por el poder, habían subido cada peldaño con sus propias piernas, soportando tormentas de críticas y apoyándose en la voz de la gente común. Esta similitud fundamental fue una de las razones por las que pudieron conectar tan genuinamente en su primer encuentro. Además, sus filosofías políticas eran sorprendentemente parecidas.
La convicción de que una nación no puede ser fuerte si no protege a la familia. La creencia de que defender las fronteras y la soberanía no es un acto de hostilidad hacia el vecino, sino una responsabilidad ineludible con los propios ciudadanos. Y la postura de proteger la cultura y los valores nacionales en medio de la ola homogeneizadora de la globalización. Estas convicciones, antes de ser articuladas en discursos oficiales, se traslucían en sus gestos, en la forma en que miraban al mundo. En esos pocos segundos que tardaron en caminar la una hacia la otra en el salón de la cumbre, no fueron sus ideologías las que se comunicaron, sino sus historias de vida. Se reconocieron como iguales, como sobrevivientes. Justo después del abrazo, Valdivia le dio unas suaves palmaditas en el brazo a Restrepo y sonrió. No era la sonrisa diplomática que se le dedica a un desconocido, era el gesto cálido de quien encuentra a una compañera de viaje, a alguien que entiende el peso del camino. Restrepo, a su vez, posó su mano sobre el hombro de su homóloga, devolviéndole la sonrisa. Aunque no se dijeron estas palabras, si pudiéramos leer sus pensamientos, el diálogo habría sido algo así: usted es una mujer de lucha, se le nota en la mirada. Lo sé porque yo también lo soy. Por supuesto, esta conversación nunca tuvo lugar en voz alta. Pero el lenguaje de sus sonrisas y el movimiento de sus ojos contaron esa historia de mutuo entendimiento con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. Para dos mujeres con tantas similitudes en sus valores, sus vidas, sus batallas y su concepción de la familia, ese abrazo no fue un acto de protocolo diplomático. Fue un "por fin nos encontramos", dicho desde el corazón. Y este vínculo especial haría que la expresión del hombre que observaba desde atrás resultara aún más cruda y reveladora. Mientras la sonrisa de Isabel Restrepo y Sofía Valdivia iluminaba un rincón del recinto, en otro pasillo del Centro de Convenciones de Cartagena reinaba un silencio gélido. Se produjo un momento en el que la presidenta colombiana y Mateo Vargas, el presidente de Bolivia, coincidieron en la misma trayectoria. Sin embargo, la distancia entre ellos nunca se acortó. A pesar de estar a pocos metros de distancia, sus miradas jamás se cruzaron, sus pasos nunca se sincronizaron. Era como si una pared de cristal invisible se interpusiera entre ambos, creando una atmósfera tensa y cargada. Los periodistas y camarógrafos, indecisos sobre si debían o no enfocar sus lentes en esa no escena, desviaron la mirada por un instante. Incluso el personal de ambas delegaciones, sintiendo la pesadez del aire, intercambió susurros. Hoy no hay contacto. Con este ambiente, una reunión bilateral es imposible. La percepción en los pasillos de la cumbre era unánime. El origen de esta distancia silenciosa se encontraba en las recientes declaraciones de Restrepo en el Congreso colombiano sobre la defensa de la democracia en la región, las cuales fueron interpretadas por el gobierno boliviano como una crítica directa y una injerencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia había emitido comunicados diarios con un lenguaje duro, criticando a Colombia y exigiendo una retractación de declaraciones erróneas. Si desean una relación estratégica, deben demostrarlo con hechos, no con palabras hostiles, fue el mensaje reiterado. Esa postura se mantuvo inalterable en la cumbre. Para la delegación boliviana, no había ninguna razón para conceder una reunión. El gobierno colombiano, por su parte, no interpretaba este desplante como un simple rechazo diplomático, sino como una estrategia de comunicación dirigida al público interno de Bolivia. Un alto funcionario del Palacio de Nariño lo explicó así: lo que el gobierno de Vargas quiere es enviar a su país el mensaje de que ignoraron a Restrepo. Por eso mantienen una distancia exagerada. Saben que en el momento en que reaccionemos, les daremos más material para su narrativa. De hecho, en las redes sociales bolivianas ya circulaban videos editados con la intención de ridiculizar a la presidenta colombiana. Tomas cortas, subtítulos tendenciosos y una narración dramática, la mayoría no buscaban informar, sino manipular la emoción popular. Para Colombia, responder a cada una de estas provocaciones sería contraproducente. Por eso, se optó por el silencio. No un silencio de sumisión, sino una no reacción estratégica. Según el testimonio de un periodista presente en el lugar,
cuando el presidente Vargas pasó cerca, Isabel Restrepo no alteró su expresión, pero sí se la vio enderezar sutilmente la espalda. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Mantuvo la compostura sin hacer ningún movimiento innecesario. Y esa quietud, paradójicamente, transmitía con más fuerza la determinación de la delegación colombiana. Muchos ciudadanos, viendo las noticias, quizás sintieron lo mismo, no hay por qué forzar una sonrisa. La valentía de no buscar la foto también es diplomacia. Que hable con los países que sí quieren hablar. Esa era, precisamente, la silenciosa estrategia elegida por Colombia. Y al final de ese silencio, les esperaba un giro completamente inesperado. Durante los 2 días de la cumbre, un número sorprendente de líderes comenzó a congregarse alrededor de la presidenta Restrepo. Mientras la distancia silenciosa entre la presidenta Restrepo y su homólogo boliviano se hacía palpable, tras bastidores se desarrollaba una escena completamente diferente. En los pasillos, en las áreas de descanso, frente a las salas de reuniones, se generó un fenómeno inusual. Cada vez que Isabel Restrepo aparecía, los líderes de otras naciones se acercaban a ella, uno tras otro, para saludarla. El primero en moverse fue el primer ministro de Canadá. Al ver a la presidenta colombiana en una zona de café, le hizo una seña a su asistente y se acercó a ella con paso ligero. El apretón de manos y las breves palabras que intercambiaron, ambos sonriendo, dejaron claro a todos los presentes que se trataba de un encuentro cordial y productivo. A continuación, la presidenta de la Comisión Europea, que se encontraba al otro lado de un pasillo, levantó la mano para saludar a Restrepo en cuanto la vio. Se acercó y, tocándole el hombro amistosamente, conversó con ella. La atmósfera era tan relajada que nadie habría dicho que era la primera vez que se veían. El presidente de Uruguay, por su parte, alteró la ruta que su equipo de seguridad le había preparado para poder acercarse a donde estaba Restrepo. ¿Tiene un par de minutos, presidenta?, le preguntó con una sonrisa. Ella, visiblemente sorprendida pero complacida, asintió, y de inmediato se improvisó una breve reunión de pie para intercambiar opiniones. Más tarde, el presidente de Turquía se le aproximó en un área de descanso y le estrechó la mano con calma y solemnidad. Fue significativo escuchar a un miembro de la delegación turca susurrar que habían estado buscando el momento para encontrar a la presidenta Restrepo. Los mandatarios de Costa Rica, Alemania, Corea del Sur y Vietnam también buscaron un acercamiento. En total, durante el primer día de la cumbre, representantes de 18 países y organizaciones internacionales se aproximaron a la presidenta de Colombia. Si bien la distancia con el presidente boliviano fue simbólica, el interés que Restrepo despertó en tantas otras naciones fue aún más elocuente. Era una demostración de fuerza diplomática en sí misma. Sobre este efecto imán, un alto funcionario de la Cancillería colombiana comentó: sentimos que los jefes de Estado están buscando activamente el contacto con la presidenta. Las relaciones a nivel de mandatarios se están construyendo a una velocidad que supera nuestras expectativas. En la diplomacia, la primera impresión es crucial y puede definir una relación a largo plazo. El hecho de que tantos líderes se acercaran a Isabel Restrepo en el tiempo limitado de una cumbre era una prueba de que su posición en la comunidad internacional ya estaba cambiando. La prensa extranjera no pasó por alto este fenómeno. Un importante diario español tituló: "La nueva voz de Colombia resuena en la cumbre". Un medio australiano señaló: "La nueva presidenta de Colombia ha demostrado su peso en un solo día". El silencio con el presidente boliviano, en lugar de debilitarla, había resaltado la magnitud de las expectativas que el resto del mundo depositaba en ella. Mientras Isabel Restrepo era solicitada por líderes de 18 naciones, demostrando una fuerte presencia en su primera cumbre, en Colombia se encendía un debate inesperado. La chispa fue una publicación en X, antes Twitter, de Andrés Londoño, un respetado analista internacional. Londoño criticó la cobertura de un importante noticiero nacional sobre la cumbre. El noticiero estelar enfoca su reportaje casi exclusivamente en si la presidenta Restrepo se reunió o no con el presidente de Bolivia. Dan a entender que no reunirse es un fracaso. E insinúan que el presidente boliviano evitó a Restrepo. Y concluyen diciendo que,
se requiere una respuesta estratégica. ¿Qué respuesta estratégica? ¿Acaso se refieren a doblegarse ante Bolivia? Escribió. La publicación generó una avalancha de reacciones. Un usuario comentó: casi no informaron sobre los logros de Colombia en la cumbre. ¿Por qué se obsesionan con el único mandatario con el que no se reunió? Otro señaló: mientras el mundo pone su atención en Restrepo, la prensa de nuestro país parece tener la brújula perdida. Por supuesto, hubo comentarios más viscerales, pero la mayoría de las críticas apuntaban a una cuestión de fondo: ¿eran correctas las prioridades informativas de los medios? A muchos televidentes les pareció que enfocar la narrativa en la única persona con la que no hubo un encuentro, en lugar de los múltiples logros diplomáticos, era una distorsión de la realidad. En medio de este debate, la presidenta Restrepo, en su rueda de prensa al cierre de la cumbre, respondió con una actitud serena. En esta cumbre, la primera celebrada en nuestro continente en años, hemos podido presentar las iniciativas que Colombia lidera en temas como la economía internacional, la lucha contra el narcotráfico, la gestión de la deuda, la sostenibilidad, los minerales estratégicos y la inteligencia artificial, declaró. Con un tono mesurado, eligiendo cada palabra con cuidado, Restrepo evitó deliberadamente mencionar su falta de contacto con Bolivia. No lo eludió, sino que simplemente tenía demasiados resultados positivos que comunicar. Y al final, añadió, es fundamental que nos enfoquemos en encontrar puntos en común, en lugar de resaltar nuestras divisiones, para así poder resolver los desafíos que nos afectan a todos. Sin criticar directamente a nadie, sin mostrar emoción, pero dejando claro que no se dejaría arrastrar por provocaciones, su mensaje fue contundente. Quizás esta respuesta calmada era, en sí misma, la respuesta estratégica que su equipo había diseñado. ¿Dónde poner la mirada, a qué reaccionar y a qué no? Esa fue la lección de una diplomacia silenciosa pero firme que se manifestó en Cartagena. La razón por la cual la fotografía del abrazo entre Isabel Restrepo y Sofía Valdivia capturó la atención del mundo no fue simplemente por ser una escena diplomática emotiva. Fue porque simbolizaba un cambio profundo que está ocurriendo silenciosamente en el corazón de la política internacional. La gran mayoría de los líderes mundiales siguen siendo hombres. La seguridad, la economía, la energía, todos estos son temas cruciales para el futuro de las naciones, y durante décadas, las mesas donde se discuten han estado ocupadas de forma abrumadora por ellos. En el G7, por ejemplo, solo hay 2 mujeres jefas de gobierno. Y en un foro como la Cumbre de las Américas, la imagen de Restrepo y Valdivia, lado a lado, proyectaba una presencia que iba más allá de los números. Sin embargo, lo más notable no es que se las valore por ser mujeres. Al contrario, lo que el mundo está empezando a valorar es un tipo de liderazgo que no se apoya en los estereotipos de lo femenino. Tomemos el caso de Sofía Valdivia. Más allá de ser la primera mujer presidenta de Chile, la razón de su popularidad es su pragmatismo. En temas como la política familiar, la crisis migratoria o la seguridad energética, ha tomado decisiones basadas en un análisis frío de la realidad, no en la emoción. Sus discursos son potentes, a veces incluso vehementes, pero siempre están respaldados por una filosofía política coherente. Isabel Restrepo, de manera similar, ¿está mostrando al mundo una voluntad de hierro basada en la gestión y los resultados? El hecho de que haya ascendido en la política gracias a sus propias políticas y convicciones, en lugar de deberse a alianzas partidistas o apoyos de élites, la conecta directamente con Valdivia. Cuando habla de seguridad, tecnología u orden internacional, no hay sentimentalismos superfluos en su discurso. Por eso, la comunidad internacional está empezando a verla como una política confiable y seria. La presencia de estas 2 mujeres señala el surgimiento de un nuevo arquetipo de líder femenina. No es la imagen tradicional que enfatiza la empatía o la ternura, sino un liderazgo fuerte y pragmático. Una líder que asume la responsabilidad de proteger a su nación, que mira la realidad de frente y emprende las reformas necesarias, y que prioriza el interés nacional por encima de la emoción. En esta era de inestabilidad global,
lo que el mundo necesita no son portavoces de otros, sino líderes que piensen y actúen por sí mismos. En ese sentido, el momento en que Isabel Restrepo y Sofía Valdivia sonrieron juntas pudo haber sido el símbolo de que la era en que las mujeres gobiernan las naciones ha llegado a su madurez. Y esta tendencia no se limita solo a las mujeres. En un mundo donde los valores están en crisis y el orden internacional se está reconfigurando, se necesitan líderes cuyo eje sea la realidad por encima de la ideología y la ejecución por encima del discurso. La imagen de estas dos mujeres nos enseña silenciosamente esa verdad. Aquel instante en que Isabel Restrepo y Sofía Valdivia se abrazaron en Cartagena no fue simplemente una escena de amistad, fue una pieza simbólica en el ajedrez de la política internacional que tendrá repercusiones en los próximos años. En 2026, Colombia y Chile celebrarán el bicentenario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, un hito histórico. Y para esa fecha, ambos países ya están profundizando su cooperación de manera concreta. Proyectos como el desarrollo conjunto de tecnología satelital para la vigilancia de la Amazonía y la lucha contra el crimen organizado, así como un Plan de Acción Bogotá-Santiago que abarca la cooperación en seguridad, economía y diplomacia. Son pruebas de que esta relación ha evolucionado hacia una asociación estratégica basada en valores compartidos. Por eso, la fotografía del abrazo fue interpretada como un presagio del futuro. En Chile, la prensa informó que esta nueva relación de confianza haría del bicentenario una celebración aún más especial. En las redes sociales colombianas, muchos expresaron que era un alivio y un orgullo que estas dos líderes estuvieran al mando para conmemorar esa fecha. La diplomacia es a menudo un lenguaje de gestos, y la sonrisa de estas dos mujeres acortó de manera tangible la distancia psicológica entre sus pueblos. Por otro lado, la figura del presidente Javier Morales, inmóvil junto a ellas, simboliza otra corriente de la política global. Las diferencias de valores, las disputas entre naciones y los distintos enfoques diplomáticos están dando lugar a nuevas alianzas, mientras que los antiguos bloques de poder pierden relevancia. Que Restrepo y Valdivia se tomen de la mano significa que Colombia y Chile caminarán en la misma dirección dentro del nuevo orden internacional. Frente a la guerra en Ucrania, la creciente influencia de China y la inseguridad energética, la cooperación entre países que comparten valores se vuelve cada vez más crucial. El bicentenario de 2026 no será solo una conmemoración de la historia compartida, sino la señal de partida de una nueva era. Y las expresiones contrastantes de esas tres figuras en la Cumbre de las Américas parecen narrar en silencio la reconfiguración de la política que está por venir. ¿Quién habría imaginado que una sola fotografía podría contener tantas historias? El cálido abrazo de Isabel Restrepo y Sofía Valdivia, a su lado, la compleja expresión del presidente Javier Morales, y en el fondo, el eco del silencio tenso con Bolivia y China, la rivalidad de larga data con Venezuela, y la esperanza de una nueva amistad entre Colombia y Chile. Detrás de ese instante congelado en el tiempo, se superponían múltiples corrientes de nuestra época, el cambio en el liderazgo que el mundo demanda, la formación de nuevas alianzas y el declive de las viejas. Cuando pensamos en diplomacia, a menudo imaginamos un intercambio de discursos formales o reuniones a puerta cerrada. Pero la realidad es que la esencia de la política internacional se esconde en los detalles humanos, una mirada, un gesto, una postura. Esta cumbre fue un claro ejemplo de ello. La presidenta Restrepo, solicitada por casi una veintena de países, la presidenta Valdivia, sonriendo como una aliada que comparte valores, y el presidente de Venezuela, manteniendo la distancia, con un torbellino de emociones contenidas. La fotografía fue un retrato del mundo en este preciso momento. En 2026, Colombia y Chile celebrarán 200 años de historia compartida. La sonrisa natural que estas dos líderes mostraron antes de ese hito no es solo una muestra de afinidad personal, parece señalar silenciosamente la dirección que tomarán las relaciones internacionales en el futuro. ¿Y usted, qué lee en esta imagen? ¿Ve la amistad entre dos mujeres, la alianza de dos naciones, o la señal de que los vientos de la historia están cambiando de dirección? Una sola fotografía puede contener un sinfín de relatos. Y la historia que comenzó con ese abrazo apenas está comenzando a escribirse.